Dios te bendiga. Quiero compartir contigo un mensaje titulado El milagro más grande, ambientado en el capítulo número 26 de Génesis. Tiene que ver con la vida de Isaac, el hijo de Abraham. Y es que fíjate que Isaac de repente le tocó experimentar algo parecido a lo de su padre Abraham, porque dice la palabra que hubo hambre en la tierra. Es decir, un cambio circunstancial radical y terrible que exigía, que demandaba una decisión rápida para la protección de su familia y de sus hijos y de todas sus pertenencias, de todo lo que él tenía. Y es que acaso usted y yo, en un mundo tan variante, en una sociedad tan acelerada como la que vivimos, no experimentamos ese tipo de circunstancias. ¿A cuántos, por ejemplo, la pandemia, o a todos creo que la pandemia nos hizo vivir una situación similar tal vez a la que Abraham tenía, y situaciones particulares que todos y cada uno de nosotros vivimos, que en la cotidianidad se meten y producen un cambio circunstancial ante el cual hay que tomar una decisión rápida? Eso le tocó a Isaac. Y lo primero que hizo Isaac fue pensar y dijo, me voy a Egipto. Pero cuando iba a prepararse para irse a Egipto, le apareció Jehová. Ahora, ese no fue el milagro más grande. El hecho que le apareciera Jehová a Isaac no fue el milagro más grande que él experimentó. Y ante esta aparición de Jehová, el Señor le hace la promesa de que esa tierra donde él quería que habitara Isaac, que se llamaba Gerar, allí el Señor lo iba a engrandecer, le iba a multiplicar, le iba a bendecir. Pero ojo, no era tarea fácil. Creer en esa circunstancia no era tarea fácil, porque Gerar significa tierra de conflicto, tierra de oposición, tierra de murmuración, tierra de chisme, tierra de problemas. Imagínate lo que el Señor estaba pidiéndole a Jehová, a Isaac, perdón. Le estaba pidiendo que habitara en una tierra con esas características. Y usted y yo estamos en la misma. Y si usted me pregunta por qué estamos en la misma, yo le invito a que lea 2 de Timoteo 3. En este capítulo, el apóstol Pablo nos indica cómo sería el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y si lo leemos literal, dice, textualmente, perdón, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, infieles, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Casi nada. ¿Por qué? Porque lo difícil de Gerar y lo difícil de nuestros tiempos no es la tierra, sino los hombres que la habitan y cómo su carácter determina la atmósfera de lo que se vive alrededor de un creyente. Allí le tocó habitar a Isaac, y en esa misma tierra te toca a ti y me toca a mí y le toca a todo creyente. En una tierra compleja, difícil, de personas verdaderamente con unas características impresionante. Y no es que todos los que habiten a tu alrededor son así, pero hay una gran cantidad de personas que habitan a nuestro alrededor y con las cuales interactuamos que son de esa manera. Y entonces le tocó habitar allí a Isaac en Gerar. Y lo primero que se encuentra Isaac en Gerar es que estuvo a punto de perder lo que más amaba, que era Rebeca, pues el rey filisteo se enamoró de Rebeca. O sea, se empezó a cumplir lo que esa tierra verdaderamente era, una tierra de oposición, de conflicto, una tierra que quiere arrebatarte las cosas como a veces nos pasa. Y es que el rey se enamoró de Rebeca, y el Señor intervino y no permitió que Isaac perdiera lo que más amaba, como Dios interviene en tu vida cuando tú clamas a Él para guardar aquello que tú quieres, por tu familia, tu empresa, tus negocios, tus sueños, tus metas, la gente que tú amas. Dios se metió en esa realidad conflictiva que estaba viviendo Isaac y no permitió que le arrebataran a su esposa. Pero ese no fue el milagro más grande que experimentó Isaac. Y siendo Isaac
por herencia a un pastor, le tocó cambiar sus medios y su modo de producción. Como nos toca a nosotros muchas veces por la circunstancia, hacer una reingeniería de lo que tenemos, de lo que somos, de nuestra forma de vivir, de nuestro estilo de vida. Porque este hombre que era pastor de ovejas se convirtió en agricultor, pues dice la palabra que Isaac sembró en Gerar y cosechó al 100 por 1. Ciertamente cosechó, pero es porque sembró y era antes pastor, porque le tocó hacer un cambio en la circunstancia y tuvo que ceder y tuvo que tener un corazón moldeable y tuvo que hacer una reingeniería en su mente para inmediatamente sacarle el máximo provecho a la situación que estaba viviendo y vencer la oposición que había dentro de él mismo para hacer ese cambio. Y él vio las cosechas, wow, qué grande las cosechas, coseché al 100 por 1 cuando echó los números, pero antes de eso tuvo que vencer su propia oposición, sus propias tradiciones, sus propias costumbres y transformarse en un sembrador, en un agricultor después de ser pastor. Y cosechar al 100 por 1 tampoco fue el milagro más grande. Obviamente, estas cosechas y la familia que tenía necesitaba del agua, necesitaba del vital líquido. Isaac no se la pidió a Dios, dice que comenzó a cavar pozos. ¿Por qué? Porque Isaac entendió que su familia se le había entregado a Dios, que sus cultivos se lo había entregado a Dios y Dios lo había bendecido sus esfuerzos, pero que eso que Dios le había entregado, eso que Dios te entregó a ti, es necesario que tú lo cuides, es necesario que tú despliegues todos los esfuerzos para darle lo que necesitan, para que haya agua, para que haya palabra, para que haya compañía, para que haya una buena amistad, para que Dios sostenga tu matrimonio en paz. Tienes que cuidarlo, tienes que cuidar a tus hijos, tienes que cuidar a tus negocios. Isaac, a sabiendas de eso, comenzó a cavar pozos para que lo que necesitaba, aquello que Dios le había entregado, llegara, se manifestara y él poder sostener aquello que había recibido del Señor. Pero dice que cavaba un pozo y los filisteos se lo tapaban y el hombre seguía cavando pozos. Y imagínense cuán difícil eran las situaciones que los pozos se llamaban el pozo de la contención o del conflicto. El nombre del otro pozo era el pozo de la enemistad, o sea, que había contención, que había conflicto, que había oposición. Pero Isaac seguía pacientemente trabajando, seguía trabajando para sostener lo que Dios le había entregado. Esa paciencia Isaac lo mantuvo hasta que hizo el pozo de Rehobot, que es el 7º pozo. 7 pozos había cavado. Imagínense cuánto esfuerzo usted despliega para construir un pozo. ¿Cuánto usted hace? ¿Cuántos días debe durar cavando, esforzándose? Esa paciencia, esa constancia, esa disciplina, esas fuerzas cada día para desplegar todo lo necesario para cavar el pozo de Isaac, y nunca cesó, nunca claudicó, porque siempre recibió nuevas fuerzas de Jehová. Pero eso no fue el milagro más grande. Cuando cavó el pozo de Rehobot, dice la palabra que fue llevado a Beerseba, que significa lugar espacioso, porque la constancia, la disciplina, el despliegue de esfuerzos de un hombre para cuidar todo aquello que Dios le ha entregado, al final es recompensado por Dios y Dios lo lleva a lugares espaciosos, a lugares de estabilidad, a lugares donde incluso se siente obviamente más cómodo, porque Dios premia su constancia, premia su fe. Y allí se le apareció Jehová, allí en Beerseba, en esa tierra de lugares espaciosos, para ratificarle el pacto y la promesa que él había hecho con Isaac. Y es que el milagro más grande al cual yo quiero referirme no es sino el hecho de que aun cuando las circunstancias cambien, aun cuando tú estés a punto de perder lo más preciado, aun cuando te tengas que enfrentar y hacer profundos cambios y hacer una reingeniería de la cotidianidad de tu vida, aun cuando a ti te toque en medio del despliegue de tus esfuerzos encontrar contención, encontrar enemistad, encontrar disputa, pelea, conflicto, oposición, aún y te mantenga firme, aún cuando Dios te lleve a lugares muy espaciosos, muy cómodos, muy tranquilos, así vengas de la austeridad, del hambre, de la dificultad,
el milagro más grande es que tu corazón se mantenga creyendo en Dios. El milagro más grande es que cuando tú comienzas tu día diciendo gracias a Dios, y cuando lo terminas, indiferentemente de todo lo que haya pasado en tu cotidianidad, tú digas, Señor, gracias. Señor, gracias por haberme sostenido. Porque el milagro más grande, amado hermano, es que en medio de una situación, de un ambiente donde reina el pecado, la degeneración, el conflicto, las dificultades, un hombre y una mujer de Dios permanezcan creyendo en su Padre Celestial. Porque a pesar de toda la situación, de todo lo que vivió Isaac, Isaac jamás dejó de buscar a Dios. Isaac jamás dejó de clamar a Él. Así como tú y yo debemos sostener nuestra fe en medio de todo aquello que se levante, en medio de toda oposición, en medio de todo conflicto, en medio de toda situación de pérdida, en medio de toda situación incluso de bendición. Hay que mantenerse creyendo en Dios, porque ese milagro más grande es el milagro que trasciende, que nos permite conectarnos con esa vida eterna de bendición al lado del Padre Celestial una vez que abandonemos este plano terrenal. El milagro más grande es que tú y yo sigamos creyendo frente a toda circunstancia y siga siendo nuestro corazón un territorio donde solamente habita y gobierna el Espíritu Santo del Señor. Que el Padre Celestial abra tu entendimiento cada día para que al final de tu día experimentes el milagro más grande. Porque el milagro más grande es un milagro de todos los días. Es un milagro de aquel hombre que al final de su día puede suspirar a pesar de todo lo que vivió, pero puede decir, gracias Señor, porque aún habitas en mi corazón. Que Dios te bendiga mucho.